¿Qué diferencia hay entre contar una historia solo con palabras y contarla, pues, con palabras e imágenes? Parece una pregunta muy sencilla, pero en el fondo esconde dos universos creativos que aunque parezca que van de la mano, a veces operan en galaxias distintas. Sí, y es curioso porque desde fuera parecen primos hermanos, ¿no? Uno piensa, bueno, en ambos casos se escribe una historia, pero en la práctica, como se ve en la charla que vamos a analizar hoy, es como si uno escribiera en español y el otro, no sé, en una especie de código Morse visual. Las herramientas, el proceso mental, todo es radicalmente diferente. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en esa diferencia fundamental. Escribir literatura frente a crear el guión para un cómic o una novela gráfica. Y no para decidir qué medio es mejor, ni mucho menos, sino para entender cómo cambia la esencia del proceso creativo. Y nuestra base es una mesa redonda interesantísima del canal de YouTube Narrativa Gráfica, organizada por Felipe Benavides. Allí los escritores chilenos Francisco Ortega y Alfredo Rodríguez comparten sus experiencias navegando entre estos dos mundos. Y nuestro objetivo es justo ese: desgranar esa conversación, extraer las ideas clave y los conceptos que revelan la mecánica interna de cada arte. En el fondo, vamos a intentar responder a una pregunta que flota durante toda la charla. ¿Dónde reside la magia en cada caso? ¿Está en el torrente de la prosa o en la arquitectura milimétrica de un guión? Pues me interesa mucho empezar por el punto de partida que plantea Alfredo Rodríguez, porque es el viaje que muchos creadores fantasean con hacer, pasar de un medio a otro. Él venía de escribir cómics y de repente se enfrentó a su primera novela. Y lo que describe es casi una crisis de identidad creativa. Totalmente. Describe el acto de escribir prosa como una experiencia visceral, casi de trance. Usa el término flujo narrativo, que suena un poco etéreo, pero él lo aterriza muy bien. Es esa sensación de dejarse llevar por la historia, como si la estuvieras contando en voz alta para ti mismo, descubriéndola a medida que la escribes. Y aquí es donde se topa con un cliché que, bueno, él mismo confiesa que le parecía una tontería hasta que lo vivió en carne propia. La idea de que los personajes cobran vida propia. Claro, es que al enfrentarse a cientos de páginas, es imposible planificar cada palabra. La propia inercia de la narración, las voces de los personajes, empiezan a empujar la trama en direcciones que no estaban en el mapa inicial. Él lo describe como un proceso mucho más vivo, un diálogo constante con la historia que va emergiendo. Es un acto de descubrimiento. Y lo fundamental es que ese descubrimiento, ese texto que fluye, ya es, en esencia, la obra final. Obviamente luego viene la edición, la corrección, pero el material base, las palabras que evocan las imágenes en la mente del lector, ya están ahí. Pero claro, cuando lo compara con escribir un guión de cómic, el choque es brutal. Es que cambia el propósito del texto por completo. Como explican ambos en la charla, un guión de cómic no es una obra final. De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera está pensado para que lo lea el público. Es un documento técnico, una herramienta de trabajo. Lo definen como una guía o, y esta es la analogía que más me gusta, una receta. No está escrita para evocar, sino para instruir. Su lector principal no es el aficionado, es otro artista, el dibujante. Y su función es darle instrucciones claras y precisas para que él pueda construir la historia visualmente. Por eso, ahí no hay espacio para el flujo. No puedes dejarte llevar, porque cada decisión que tomas como guionista tiene que estar medida y justificada para que otra persona pueda interpretarla. Es un ejercicio de arquitectura, no de improvisación. Cada frase tiene un peso funcional, no solo estético. Claro, pero ese esqueleto, ese guión, Francisco Ortega en la charla dice algo que a mí me voló la cabeza. Dice que a veces es más complejo de construir que un guión de cine, que a primera vista no tiene ningún sentido. Parece un disparate, ¿verdad? El cine es movimiento, es un presupuesto enorme, cientos de personas. ¿Cómo va a ser más complicado un documento para un cómic? Pero el argumento que da es que no tiene fisuras. Es que te deja sin palabras. Él pone un ejemplo muy gráfico. En un guión de cine puedes escribir: el personaje salta de un coche en marcha y corre por la calle. Y el director, el actor, el especialista, todo un equipo se encarga de traducir eso en una secuencia fluida. Pero en un cómic no hay movimiento. Tienes que congelar esa acción en una o varias viñetas estáticas. Y el guionista tiene que describir para una sola viñeta qué se ve exactamente en ese instante congelado.
Ortega insiste en el nivel de detalle. Hay que especificar el ángulo de la cámara, la posición exacta de las piernas para que se entienda el movimiento, la expresión de pánico en el rostro que se ve en el fondo. Es un nivel de detalle microscópico para un solo fotograma. Y aquí, justo aquí, llegamos a una de las ideas más potentes de toda la conversación. Es una definición que Francisco Ortega cita del dibujante Gabriel Rodríguez y que para mí lo cambia todo. En el cómic, el guión es la historia y la literatura es el dibujo. Es una frase que merece la pena enmarcar, porque destila a la perfección la división del trabajo creativo que es única de este medio. Piénsalo. En una novela, el escritor lo es todo. Es el arquitecto de la trama, la historia, pero también es el decorador, el que elige las palabras, el ritmo de las frases, las metáforas, o sea, lo que llamamos la literatura. Pero en el cómic, esa responsabilidad se divide. El guionista entrega la historia, el qué pasa, la estructura, los diálogos, pero la literatura, entendida como el estilo, la emoción, la atmósfera, eso recae casi por completo en el dibujante. Exacto. El guionista puede escribir en el guión: el personaje está devastado. Es una instrucción. Pero es el dibujante quien tiene que encontrar la manera de que sintamos esa devastación a través de la inclinación de la cabeza, del juego de sombras en su rostro, de la composición de la viñeta que lo hace parecer pequeño y solo. Ahí, en esos trazos, es donde reside la verdadera experiencia literaria del cómic. El guión es el esqueleto, el dibujo es la carne, la sangre y el alma. Y ese esqueleto tiene sus propias reglas, una gramática que no comparte ni con el cine ni con la literatura. En la charla mencionan varias de estas herramientas narrativas que son exclusivas del medio. Por ejemplo, algo tan básico como el acto de pasar la página. Ortega lo describe como un recurso narrativo en sí mismo. La última viñeta de la página impar, la de la derecha, es un punto crítico. Tiene que funcionar como un gancho, un pequeño cliffhanger que genere la tensión justa para que el lector tenga el impulso físico de girar la hoja. Es una coreografía entre la historia y el objeto. Una cosa que no existe en un texto de corrido o en una película, vamos. Pero quizás el recurso más poderoso, y el más invisible, es el que se encuentra en lo que no se dibuja. La elipsis, el espacio en blanco entre dos viñetas, lo que en el mundillo se conoce como la calle. En la charla lo dejan clarísimo. El verdadero arte del cómic a menudo reside ahí, en ese hueco. El dibujante te da un instante A y un instante C, y es tu cerebro el que al cruzar esa calle construye el instante B, completando la acción. Me recuerda a cuando intenté dibujar un pequeño cómic de 4 viñetas. Escribí el guión en 2 minutos, era una tontería, pero dibujarlo me llevó 3 horas. Y fue en ese proceso donde decidí el ritmo, el chiste, el tono de la broma. La literatura, como decís, estaba toda en cómo componía cada viñeta y el espacio entre ellas, no en mis pobres palabras. Es que esa participación del lector es constante, y no es solo la elipsis. Pensemos en la propia viñeta. Su forma, su tamaño. Un dibujante puede usar una serie de viñetas pequeñas y apretadas para acelerar el ritmo, para crear una sensación de pánico. Y de repente puede romper esa secuencia con una página completa, una splash page, para un momento de impacto monumental. Es una gramática puramente visual. Y entender esa gramática nos lleva a desmontar un mito muy extendido que se aborda de forma muy elocuente en la conversación. El mito de que el cómic es un campo de entrenamiento, una especie de trampolín hacia la verdadera literatura. Esa idea de que los niños leen tebeos y luego al crecer los abandonan por las novelas serias. Que es un prejuicio curioso, ¿no? Nadie diría que la pintura es un trampolín para la escultura. Son lenguajes distintos. Quizás ese mito viene de una asociación anticuada del cómic con lo puramente infantil, ignorando décadas de evolución. Exactamente. En la charla cuentan cómo han hablado con bibliotecarios que observan un patrón muy distinto. Hay lectores que leen cómics toda su vida. No es una etapa, es un universo. A los 10 años leen una cosa, a los 15 un cómic de superhéroes y a los 30 están inmersos en novelas gráficas de una densidad abrumadora, como Maus o From Hell. No es un camino de ascenso, es un continente narrativo completo y autónomo, con sus propias obras maestras. Y tanto en ese continente como en el de la prosa, hay una figura que a menudo es invisible para el lector, pero que según esta conversación, es absolutamente crucial para el escritor: el editor. Aquí es donde la charla se vuelve muy personal y las anécdotas que cuentan son oro puro para entender por qué esta mirada externa es tan vital.
el caso que explica Alfredo Rodríguez sobre su libro de cuentos Sótano es una pasada. Él que lo cuenta de una forma muy honesta. Tenía un montón de relatos que había escrito a lo largo del tiempo, sin conexión aparente. Estaba convencido de que era imposible reunirlos en un libro coherente. Para él eran piezas sueltas, cada una de su padre y de su madre. Estaba demasiado metido dentro. Es el problema del creador. En la charla usan una analogía perfecta, la de la casa. El escritor ve la casa que ha construido pensando en los cimientos que puso, en la pared que le costó levantar, en la gotera que tuvo que arreglar. Conoce cada ladrillo y cada fallo. Exacto. Y entonces llega el editor, que entra en esa casa por primera vez, y no ve los cimientos ni los problemas de fontanería. Ve la casa como la vería un visitante, cómo fluye el espacio, si es acogedora, si la luz entra bien. Ve la obra como producto final, como experiencia. Y eso fue lo que le pasó a Rodríguez. Su editor leyó todos esos cuentos sueltos y encontró el hilo conductor que él no veía. Le dijo algo como: todos tus cuentos tienen un aire de pesadilla, una atmósfera de la dimensión desconocida. Hay algo extraño e inquietante que los une. Y no solo encontró el concepto, sino que se encargó de lo que ellos llaman la ingeniería de la lectura. Ordenó los cuentos no por fecha, ni por tema, sino para crear un ritmo narrativo, como si fuera el tracklist de un disco. Y le dio un consejo clave que me pareció una genialidad. Le dijo: nunca pongas uno de tus mejores cuentos al principio. La lógica era que el lector necesita tiempo para aclimatarse, para entrar en el universo del libro. El primer cuento prepara el terreno y cuando el lector ya está inmerso, confiado, ¡zas!, le golpeas con uno de los relatos más potentes. Es una lección increíble sobre cómo la estructura puede potenciar el contenido. Y subraya algo importante: un buen editor no te reescribe el libro, ni impone su estilo. Su trabajo es estructural. Te sugiere mover un capítulo, cortar una parte, reordenar los elementos para que tu visión original brille con más fuerza. Su trabajo es hacer que la casa que tú construiste sea lo más sólida y acogedora posible. Tanto en novelas como en cómics. Es esa mirada externa, lúcida y desapasionada, la que a menudo salva una obra de los puntos ciegos de su propio creador. Entonces, si tuviéramos que destilar las grandes ideas de esta conversación, por un lado, escribir prosa parece ser un acto de flujo emocional, un viaje de descubrimiento casi en solitario. Mientras que escribir un guión de cómic es un acto de arquitectura y comunicación técnica. No es un fin en sí mismo, sino un plano detallado para otro artista. Y en ese cómic, la gran revelación es que el dibujante es quien se encarga de la literatura visual, de traducir la historia en emoción gráfica, en ritmo y en atmósfera. Y finalmente, que en ambos mundos, esa figura del editor, esa primera mirada externa, es fundamental para pulir la estructura y asegurar que la intención del creador llegue al lector con la máxima potencia posible. Este análisis es solo una cata de una conversación increíblemente rica y llena de anécdotas que te hacen pensar. Para profundizar y escuchar todo el debate, recomendamos encarecidamente ver el vídeo completo en el canal de YouTube Narrativa Gráfica. Merece mucho la pena. Y para terminar, hay un detalle que suelta Alfredo Rodríguez casi de pasada, pero que me parece fascinante. Revela que tiene formación como ingeniero y cuenta cómo esa mentalidad cartesiana influye directamente en su manera de estructurar historias. Habla del gusto por el puzzle, por la relojería narrativa, por construir tramas donde todas las piezas encajen a la perfección al final. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar. Más allá del talento artístico o de la inspiración, ¿hasta qué punto las estructuras lógicas y las habilidades de otros campos, como la ingeniería, la música o la estrategia, son el ingrediente secreto para construir las narrativas más complejas y satisfactorias que nos atrapan?